Quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Y aquí nos juntamos a alabar al Señor. Somos una iglesia pequeña y apenas pues el Señor va aumentando los que tienen que ser. Y vinimos y estudiamos la palabra de Dios. Yo soy el pastor Rubén Moreno, de aquí del Ministerio en Español de Rock Church en San Marcos, y pues es un honor que nos acompañen ahora a estudiar la palabra de Dios y que nos acompañen a alabar al Señor, que es lo que importa. Estamos apenas empezando y pues pedimos al Señor que nos traiga más hermanos que toquen los instrumentos para levantar el nombre del Señor en alto. Dice un versículo que el Señor habita entre la alabanza. El Señor está allí porque nuestros cantos están siendo dirigidos al Señor Dios Todopoderoso. Y quisiera compartir con ustedes lo que el Señor me puso que compartiera con ustedes. Es un tema del Antiguo Testamento que, si ya tienen mucho tiempo de cristianos, ya lo conocen muy bien. Es el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Entonces, este pasaje fue escrito a los israelitas. Antes de empezar, les doy tantito un resumen, un poquito para los que no sepan. Los israelitas ya los había sacado Moisés de Egipto. Entonces no creyeron, muchos de ellos no creyeron, toda una generación no creyó que Dios les iba a dar la tierra prometida. Y por su incredulidad y su pecado, Dios no los dejó entrar a la tierra prometida. Quedaron regados en el desierto. Creo que no me acuerdo hasta qué año les dijo que toda esa generación que no había creído que iban a recibir la promesa de Dios iban a quedar en el desierto, y de cierta edad, no recuerdo si eran a los 20 años o por ahí más o menos, les dijo: desde tal año hacia adelante los que no creyeron no van a entrar en la tierra prometida, y no entraron. El único que entraron fueron los 2 espías que habían dicho: vamos a tomar la tierra prometida. Entonces ellos sí, creo que era Caleb y otro, pero no entraron los demás, esa generación. Y es más, Moisés no entró tampoco a la tierra prometida, que estuvo hablando cara a cara con Dios y que vio a Dios de espaldas. No entró tampoco por su desobediencia, porque mal representó a Dios con los hijos de Israel. Entonces dio una mala interpretación, tampoco Dios no lo dejó entrar, nomás pudo ver. Entonces este libro de Josué empieza de allí, donde le dice Dios a Moisés, le dice: ¿sabes qué? Te voy a dejar que la puedas ver, pero tú no vas a entrar. Entonces Dios llama a Josué y empieza el primer capítulo diciéndole, le da enorme trabajo. Puede empezar a leerlo, pero voy a leer del versículo 6 del capítulo 1 de Josué en adelante. Aquí le está hablando Dios a Josué, era un líder que iba a tomar el lugar. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Padre Santo, le pido su unción esta tarde, que me unja con su Santo Espíritu, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, que me dé correcta interpretación de su palabra, que nos dé el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos de recibir esta tarde. Se lo pido en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos cómo Dios le habla a este hombre Josué, y empieza diciéndole una verdad: esfuérzate y sé valiente. Es algo muy importante. Iban a ir a tomar la tierra prometida, tenían que obedecer a Dios, iban a ir a la guerra.
iban a ir a enfrentar a un pueblo, eran como los que estaban invadiendo, pero no estaban invadiendo siendo guiados por Dios, diciéndoles: vayan, tomen toda esa tierra donde fluye leche y miel, va a ser para ustedes. Entonces ellos tenían que ser valientes y creer en la promesa de Dios. Y le dijo varias veces: esfuérzate y sé valiente. Pero después de que le dice esfuérzate y sé valiente, dice: pero para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés. Le está diciendo: tienes que esforzarte en ser valiente, en guardar la ley de Moisés, o sea, la palabra de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios le dio la ley a Moisés y escribió los 10 mandamientos, y aparte de los 10 mandamientos escribieron bien muchas reglas y órdenes, que son un total de 612 o 630. Son un número que nadie puede guardar todos esos mandamientos. Solamente Cristo los pudo guardar, que fue perfecto en obediencia. Pero aquí le está diciendo a José: esfuérzate y sé valiente, porque va a ir a la guerra. Y va a ir a la guerra, y para que él pueda ser victorioso en la guerra y en pelear esas batallas que van a enfrentar, necesita de estar atento a lo que Dios dice en su palabra. Y es algo similar que Dios te habla a ti y a mí. Al creyente estamos en una guerra espiritual, y Dios nos dice que sé valiente y que nos esfuercemos en esta guerra que estamos experimentando. Simplemente con el prender el teléfono, caminar en la calle, vienen los ataques del enemigo. Puede ver las fuerzas de las tinieblas cómo están operando, tratando de atacarnos, atacándonos con tentaciones, con cosas que nos hacen desobedecer a Dios. Y el enemigo está tratando de destruirnos en estas batallas que peleamos. No es una batalla física como los israelitas, como Josué, que iba a ser el líder, que iba a ir a pelear físicamente, que con espada contra otros reinos. No, la de nosotros es una guerra espiritual. Y el enemigo te va a atacar en la mente, te va a atacar de todas maneras, a ti y a mí. Y mientras más nos acercamos a Dios, más van a venir los ataques, porque el enemigo te va a tratar de detener, de ir y alabar y buscar de Dios. En esta batalla que estamos peleando, que peleamos diariamente, muchas de las veces salimos victoriosos por el poder de Dios, por la misericordia de Dios y porque Dios nos ayuda. Pero en realidad muchos de nosotros fallamos muchas de las batallas que enfrentamos. Nos vienen ataques, nos entra la duda, nos entra la incredulidad, llega el pecado, nos tenta, y ya estamos desobedeciendo a Dios, inclinándonos hacia el pecado. Y cuando nos dejamos llevar por todo lo que no agrada a Dios, el pecado va a detener la bendición de Dios en nuestras vidas. El pecado la va a detener. Y muchas de las veces nosotros somos responsables porque las cosas no nos salen bien, porque le permitimos que entre el pecado a nuestras vidas. Entra la incredulidad, entra el enojo, entra la rabia, nos peleamos, nos gritamos de cosas, no cuidamos lo que decimos, nos agarramos criticando a las demás personas, nos hablamos hablando mal de ellos, y cuando los vemos enfrente les saludamos, oh, hi, bien contentos, y en realidad los criticamos bien mucho. Y luego nos preguntamos por qué las cosas no nos salen como queremos, cuando la palabra de Dios aquí le dice a Josué que guarde todo lo que está en la ley de Moisés. Y usted puede decir, pues no, pues ese es el antiguo pacto, esos son para los israelitas. Sí, es verdad, pero la palabra de Dios es para todos nosotros. Fue escrita para que aprendamos de ella, para que nos enseñe, para que nos corrige y aprendamos de los ejemplos de los demás. Sí, la ley de Moisés está allí, pero nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que estamos lavados con la sangre de Cristo Jesús. En este tiempo no venía Jesucristo, no venía y no se había revelado Jesucristo hasta que vino y nació de la Virgen María, nació
tomó un cuerpo de un siervo, fue obediente, cumplió toda la ley de Dios perfecta y fue a la cruz a morir por nuestros pecados, por ti, por mí, y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Y por medio de ese pacto, cuando venimos y ponemos nuestra fe en Jesús, somos salvados. Ya entramos a este pacto que habla la palabra de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios. Ahora nosotros, el nuevo pacto en lo que estamos nosotros, pues ¿cómo vamos a guardar los 613 mandamientos? Muchas de las veces pues ni lo sabemos. El libro de Levíticos está lleno desde el Éxodo, Deuteronomio, todos esos libros de antiguo. ¿Cuándo vamos a cumplir eso? Es más, ya ni podemos, aunque quisiéramos, porque no hay ni sacerdotes, no hay ni templo, porque antes solamente la tribu de Levi podía ser sacerdotes. ¿Dónde quedó la tribu de Levi? Y tenían que ser en el templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? Todo eso se acabó porque Cristo vino a cumplir la profecía, que es el Mesías, a salvarnos. Y aquí Cristo nos dice los mandamientos de Dios. Quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 29 al 31. Esto es lo que nos ordena nuestro Señor Jesucristo. De todos los 600 y tantos mandamientos, nos la puso más fácil. Y a la misma vez, un poco difícil también. Y ahorita vamos a ver por qué. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. ¿Ya están todos allí? La palabra del Señor dice: Jesús respondiendo, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos mayor que estos. ¿Sí ven que cómo Jesús nos la puso más fácil? Nos habló directo a nuestro corazón. Nos dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. O sea, con todo mi corazón, con todo lo que hay en mí. Y aquí es en este primer corazón, aquí muchos de nosotros fallamos luego, porque muchas veces nos hacemos ídolos que toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Muchas de las veces nuestra familia toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Vemos a nuestros hijos y no, pues yo amo a mis hijos y que haría cualquier cosa por mis hijos, y agarramos y dejamos que nuestra familia tome el primer lugar de Dios. Dios quiere ser el primer lugar en tu vida y en mi vida, en nuestro corazón. Dice: con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. La alma son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro ser, lo que hay adentro de nosotros. Y quiere Dios estar gobernando todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todo lo que hay dentro de nosotros. Él lo quiere gobernar. Desafortunadamente no lo dejamos que gobierne. Muchas de las veces estamos bien, hacemos como dicen en inglés, hacemos una wall, barreras, y no dejamos a Dios que penetre y entre a nuestro corazón y a nuestra alma. Pensamos que nuestra familia es lo máximo, pero si en realidad nos ponemos a pensar, Dios es el que tiene el aliento de la vida. Y si Él tiene el aliento de la vida, Él dice cuándo y a qué horas tenemos a nuestros seres queridos con nosotros. Él fue el que nos los dio, fueron un regalo de Dios. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres son un regalo de Dios. Si ponemos el regalo antes que el que dio el regalo,
¿qué puede pasar? Se pierde el regalo. Por eso Dios dice, ámame con todo tu corazón, porque Él es el que da el aliento de vida. Él es el que nos permite estar parados aquí ahorita. Él es el que permite que nuestros hijos, nuestros seres queridos vengan a vernos. Él es el que lo permite todo, que tengan salud. Él es el dador de vida, el aliento de vida. Y muchas de las veces no lo vemos de esa manera, porque vemos a nuestros seres queridos. Yo tengo mis hijos y amo a mis hijos y a mi esposa bien mucho, pero Dios dice que lo tengo que amar a Él primero. Y cuando lo amo a Él primero y lo pongo a Él primero, todo lo demás va a estar bien. Mi familia, todo lo demás. Muchas personas ponen a las finanzas antes que a Dios. Porque se dice que las finanzas, que teniendo cosas materiales, teniendo una carrera, teniendo ciertas cosas, nos va a dar estabilidad y vamos a estar bien y no nos vamos a tener que preocupar porque nuestra cuenta del banco tiene muchos dígitos allí, y agarramos una cierta y pensamos que eso nos va a dar seguridad. Pues todo lo que tenemos es porque Dios nos permitió tenerlo. Dice la palabra que todo pertenece a Dios, que todo el oro y la plata le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente somos administradores de las cosas que Dios nos ha permitido tener, sea mucho o sea poquito. Somos administradores. Y muchas de las veces pensamos que las cosas que logramos hacer o obtener somos por nuestros propios méritos, cuando estamos totalmente equivocados. Es Dios el que hace todo y el que permite que ténganos o no ténganos. Es Dios. Todo el mundo y su plenitud le pertenecen a Dios. Todo el mundo, hasta nosotros mismos, fuimos comprados con la sangre de Cristo. No nos pertenecemos a nosotros. Cristo tuvo que pagar un precio por los creyentes, derramó su sangre. Le pertenecemos a Dios. Y si le pertenecemos a Dios, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros recursos, todo es de Dios. Por eso dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y luego el otro, con toda nuestra mente. Y nuestra mente es donde empieza la guerra. Es donde empiezan los malos pensamientos, es donde vienen las tentaciones. Ves algo y ahí te dejas llevar por esa cosa, y muchas de las veces lo que vemos son cosas que no agradan a Dios, es pecado, y ahí vamos corriendo hacia el pecado, a darle rienda suelta a ese pensamiento malo. Cuando dice que lo amemos con toda nuestra mente, quiere decir que nuestros pensamientos tienen que estar constantemente pensando en Dios, pensando en la palabra de Dios. Y es donde muchas de las veces muchos creyentes, muchos de nosotros perdemos terreno, porque le damos rienda suelta a esos malos pensamientos pecaminosos que nos entran y nos desvían de Dios y nos influencian a ir a cometer el pecado. Empieza nuestra mente. Quisiera que fuéramos a hay un versículo, Corintios, es Corintios capítulo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo. Cuando te vienen malos pensamientos, cuando nos entran esos pensamientos de desobedecer a Dios, de decir malas cosas, de criticar, debemos de llevar esos pensamientos a obediencia de Cristo. Viene un pensamiento, ¿es de Dios o no es de Dios? No, pues no es de Dios. Reprenderlo en el nombre de Jesús. Nos viene una duda, reprenderlo en el nombre de Jesús. No es de Dios. A obediencia, llevarlo cautivo a obediencia de Cristo. Llega algo que estamos enfrentando, un problema negativo que nos da miedo,
llevarlo a obediencia de Cristo. Nos llega algo que pensamos que hasta aquí vamos a llegar, que nos amenaza algo que no podemos, algo que es mucho más grande que nosotros, que no podemos enfrentar. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Lleva todo pensamiento cautivo a obediencia de Cristo, y Cristo es la vida, es el camino y es la verdad. Si nos vienen pensamientos de muerte, de destrucción, llevarlo inmediatamente a obediencia a Cristo, llevarlo cautivo. No lo digo yo, lo dice la palabra, y lo voy a leer otra vez: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos todo pensamiento a obediencia a Cristo. Todo lo que no es de Dios, todos esos pensamientos negativos, todos esos dardos encendidos que te avienta el enemigo, llevarlos a obediencia de Cristo, compararlos con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y te reprendo y no lo acepto. Nuestras palabras tienen poder, y por eso muchas de las veces tenemos que llevarlos y reprenderlos en el nombre de Jesús. El otro es con todas nuestras fuerzas, amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Cuando nosotros amamos algo o queremos algo, o tenemos que llevar a cabo un plan, una meta, ¿cuánta energía, cuánta fuerza le metemos a eso? Muchas de las veces nos esforzamos por ahorrar dinero porque queremos comprar algo, y estamos siendo bien cuidadosos, ferventes, ahorrando, trabajando extra para poder llegar a esa meta, porque queremos lograr algo con todas nuestras fuerzas. Hasta nos deshacemos en los trabajos por tratar de alcanzar esa meta. Empeñamos. Así quiere el Señor, que lo amemos con todas nuestras fuerzas, que lo pónganos a Él primero y que lo busquemos a Él con todas nuestras fuerzas. Porque muchas de las veces como que no queremos buscar de Dios, como que estamos una manera, agarramos una manera que nos agarramos y estamos muy, como dicen en el mundo, muy kicking back, estamos en cruise control, y no queremos buscar de Dios, y pensamos, no, pues yo estoy bien y no soy tan malo, cuando en realidad estamos fallando en este primer mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. El primer mandamiento nos habla de la relación individual que yo tengo con Dios, que tú tienes con Dios. Ese es el primer mandamiento, que Dios quiere que lo pongamos primero. El segundo mandamiento es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y es donde todos fallamos. Si muchas de las veces fallamos en el primero, en el segundo no se diga. Es fácil amar a las personas que nos tratan bien, que nos traen bien, que nos dan cosas, pero las personas que no nos tratan bien y que nos critican y que nos han hecho mal y que nos han perjudicado, muchas de las veces sentimos odio, rabia, enojo contra ellos, pero el Señor dice que los debemos de amar. Orar por ellos. Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos. Orar por ellos. Señor, tócale su corazón, que cambien. Te pido que los bendigas, que les des tu salvación. Transfórmalos, Dios mío. Orar por ellos. No tenemos que decir, Señor, dales todo lo que su corazón quiera. No, Señor, te pido por ellos que trabajes en su corazón, que te puedan llegar a conocer. Te pido por esas personas que están envenenando a tanta gente que está alrededor de ellos. Dios sabe nuestro estado, sabe que somos frágiles, sabe que somos hechos de barro. Por eso vino Cristo a salvarnos. Por eso vino Cristo, y Él hizo lo que nadie de nosotros podemos hacer. Él cumplió la ley
perfectamente, no pecó para nada. Y fue el sacrificio perfecto por ti y por mí. Y porque Dios sabe eso, es grande en misericordia. Dice que cuando pequemos, que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando le confesamos nuestros pecados. Si no hemos estado actuando, si no hemos estado guardando estos dos mandamientos tan importantes que nos habla nuestro Señor Jesucristo, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Señor, te pido perdón, ayúdame a poder amar a esas personas que me han ofendido, quítame este enojo y conviértelo en amor, Señor. Ayúdame a amarte a ti, Señor, como tú quieres que yo te ame. Te pido perdón, Señor, dame la habilidad de ponerte primero. Y le pedimos, dice que cuando le pedimos y nos arrepentimos, Él es justo y fiel para limpiarnos de toda maldad. Hay otro pasaje de un Proverbios muy importante, Proverbios capítulo 24, versículo 16. Y aquí está hablando el rey Salomón, dice algo de Proverbios 24, 16, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a caer, vamos a fallar, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él no permite que nos quedemos abajo. Siempre que leo este versículo, me pongo a reflexionar en la misericordia y en la gracia de Dios que tiene para con nosotros. Que aún conociendo nuestro estado, aún cuando éramos enemigos de Dios, cuando andábamos perdidos en el mundo, perdidos en el pecado, Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. Y vino Cristo a dar su vida para salvarnos. Amén. Por eso dice, el justo cae 7 veces y 7 veces vuelve a levantarse. Y es algo tan bonito, es algo tan expresa la bondad de Dios, el amor de Dios para sus hijos. Nadie más tiene tan grande amor como Dios lo tiene para contigo y para conmigo, que nos da una y otra oportunidad. No estoy diciendo que no vamos a pagar las consecuencias de los hechos que hacemos. Hay una ley que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Pero lo que sí dice que el Señor no nos va a dejar abajo, nos va a volver a levantar. Quisiera que fuéramos a Josué capítulo 1 otra vez, el versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres que las cosas te salgan bien y quieres ser prosperado, aquí está la clave, aquí está el secreto: que nunca se aparte nuestra boca de confesar la palabra de Dios, que medítenos, que la guárdenos en nuestra mente y que háganos conforme a lo que está escrito en este libro, que es la Biblia. Porque muchas de las veces no queremos no queremos leer lo que está escrito, no queremos escuchar la voz de Dios. Si quieres que Dios te bendiga, tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que hacer lo que nos dice. Muchas de las veces queremos que todas las bendiciones de Dios y no queremos hacer que Dios nos dice que hagamos. Queremos: Señor, bendíceme, ayúdeme, Señor, cuídame, Señor. Y está bien que le pídanos, pero cuando el Señor nos habla, lee mi palabra, ponla en práctica. Como que ya no, pues ya estoy muy cansado para leerla, trabajé bien mucho, me aventé 12 horas trabajando, estoy bien cansado. Muchas veces hacemos excusas. O voy a ver este programa en la televisión, esta serie, y ya al rato que se termine o que me vaya a acostar me pongo a leer la palabra.
o voy a leer las noticias porque quiero saber qué está pasando en el mundo. Hay guerras y hay todo y quiero aprender a ver que no nos vayan a atacar estos rusos o los chinos. Mejor me pongo a ver las noticias o me voy. Pero aquí el Señor nos está dando la clave para que llevemos una vida llena de prosperidad. Que pónganos en práctica la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra. Leer, venimos a Jesús, es el primer paso para salvación. El segundo es leer la palabra. Y el tercero es empezar a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, para que seamos prosperados y todo lo que nos emprenda nos salga bien. Estas son las claves. Dios nos está dando, nos está diciendo cómo llevar a cabo un negocio en nuestras vidas. Nos está dando el secreto. Y no es un secreto, porque si fuera un secreto no nos lo hubiera dicho, nos lo dice aquí. Y esto era para los israelitas, pero también nos lo dice para los del nuevo pacto, que somos tú y yo. Y le vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 20. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Voy a leer este versículo porque es algo importante también. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Nos está dando instrucciones que nos desechemos de toda cosa mala, de todo pecado, que lo háganos a un lado. Y luego nos dice el versículo 22: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto está hablando, fue escrita para los creyentes, y fue escrita para ti y para mí. Y le está diciendo Dios a los creyentes que sean los hacedores de su palabra. Que porque cuando no aplicamos su palabra en nuestras vidas, estamos siendo oidores olvidadizos y nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al hermano, a la hermana, a todos, a nuestros seres queridos, pero a Dios no. Por eso dice: engañan a vosotros mismos. Y muchas de las veces nosotros mismos creemos las mentiras. Oh, yo estoy bien con Dios, cuando nos estamos engañando. Lo dice aquí el Señor, que nos engañamos a nosotros mismos cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos arreglamos para salir? Cada ratito nos vemos en el espejo a ver cómo nos vemos, ¿verdad? Así pasa cuando no estamos en la palabra de Dios. Somos oidores olvidadizos. Considera, nos está comparando, que cada ratito nos estamos viendo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo está mi pelo? ¿Cómo está? Ya me despeiné. Así nos está comparando, que se nos está olvidando cómo nos vemos, que nos engañamos a nosotros mismos. Pero miren lo que dice el 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurado, bendecido en todo lo que hagamos.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo nomás estoy diciendo lo que dice aquí. ¿Quieres que te salga bien todo lo que haces, tus negocios, todo lo que emprendas? Pon en práctica la palabra de Dios. Lo mismo que le dijo a Josué en el Antiguo Testamento, Dios nos lo dice en el Nuevo Testamento a ti y a mí. Y es algo donde muchos de nosotros fallamos, pensamos que agarramos un cierto concepto, no, pues ya soy salvo, creí en Cristo, y sí es cierto, ya somos salvos, pero cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, subimos a un nivel espiritual más arriba. Vamos creciendo espiritualmente porque estamos dejando que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, nuestra mente y dicte nuestros pasos. Porque estamos haciendo lo que la obra de Dios dice. ¿Y qué es la obra de Dios? Que háganos lo que dice la palabra de Dios. Aquí está la clave para que todo nos salga bien. No todo el tiempo, pero van a haber problemas en nuestra vida, van a haber momentos en que se nos va a venir todo el mundo encima, van a haber momentos en que no vamos a encontrar la salida, pero déjame te digo una cosa, es mucho más fácil cuando tenemos la confianza y la certeza que Dios está con nosotros, que estamos bienaventurados. Los problemas no parecen tanto problemas, son una oportunidad para poder ver el poder de Dios manifestarse a través del problema. Para eso son los problemas, para que podamos experimentar el poder de Dios. Amén. Y cuando no estamos bien con Dios, no podemos ver ese poder. A lo mejor Dios de su misericordia y de su gracia lo podemos ver porque es un Dios misericordioso. Fallamos esa prueba, pues agárrate porque ahí viene otra prueba también. Pero es lo mismo que dice aquí. Vamos otra vez a Josué capítulo 9, capítulo 1 versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra vez. ¿Cómo nos dice el Señor? Una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. Porque necesitamos esforzarnos en obedecer a Dios. Necesitamos de ser valientes de hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Necesitamos la valentía para decirle no al pecado y sí a Dios. Y es lo que dice: esfuérzate y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios le dijo a Josué eso. Pues también Jesús nos lo dijo a nosotros. Las mismas palabras que le dice aquí, Jesús nos dice a ti y a mí las mismas palabras. Y le vamos a Mateo capítulo 28, versículo 20. Después de que Jesús resucitó, les dio órdenes a los discípulos, pero no lo voy a leer todo, pero oye lo que dice el versículo 20, lo mismo que acabamos de leer. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que los aplausos sean para el Señor. Los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, iban a recibir bendición. Aquí Jesús está dándole órdenes a la iglesia primitiva, a ti y a mí, que Él va a estar con nosotros todos hasta el fin del siglo y quiere que apréndanos y pónganos en práctica lo que nos dice a través de su palabra. Jesús está contigo y conmigo, no nos deja solos, nunca nos abandonará ni nos dejará. No importa qué estemos enfrentando, qué problema, no hay nada que le pueda llegar al poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él hace y deshace, Él crió todo el mundo. Dice la palabra que Él sustenta todas las cosas con el poder de su boca. Todo el universo lo sustenta Jesús.
Y ese Jesús que sustenta todo es nuestro Señor, que vino y murió por ti, por mí. Y dice la Escritura que ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Vino no nomás para que tuviéramos una vida en abundancia, una vida con valores, una vida que demuestra el carácter de Dios, sino vino para salvarnos. Todo esto de bienaventurados aquí en la tierra, eso es extra, eso es como dicen un bonus. Cuando lo obedecemos, Él ya pagó el precio, ya somos salvos. Por eso es muy importante que vénganos a Jesús, lo reconózcanos como nuestro Salvador, porque Él a lo que vino fue a salvarnos. Pero ya somos salvos cuando aceptamos a Jesús que entre y nos arrepintamos y le pidamos que entre en nuestro corazón. Somos salvos para la vida eterna y empieza la nueva vida, y todo lo demás es aquí. Estos versículos es para aquí en la tierra, que Dios quiere que reflejen su amor, su luz hacia un mundo oscuro y perdido. Jesús ya nos dio todo lo que necesitamos. Tengo una pregunta: si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que son tus pecados perdonados. Jesús dijo que todo el que viniera a mí no lo rechazaré. Si no has recibido a Cristo, si no sabes si el día de mañana Dios te llegara a hablar y no sabes dónde vas a pasar el resto de la eternidad, quiero decirte que pon tu fe en Jesús. Hay una oración que dice que si lo confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con la boca se confiesa y con el corazón se justifica, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si no has invitado a Jesús que entre en tu corazón, quiero hacer un llamado, una atenta invitación, que lo hagas hoy, para que recibas no nomás la vida en abundancia, sino que también tengas esas bendiciones aquí en la tierra. ¿Alguien quiere recibir a Jesús esta tarde? Amén. Ok. Todos somos de casa, entonces pues ya es todo lo que tengo por ahora, hermanos y hermanas. Espero que haya sido de edificación. Que los aplausos sean para